Vamos ahora, está por ahí con nosotros el candidato a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño, Dalmau. ¿Todo bien? Todo bien, saludos Rubén. Gracias pasó? por postularme, pero todavía no es el momento de las candidaturas. Pero si en el Pero ya sé que te invito a la asamblea. Pero si en el PIB eso no hay mucho que hablar. Sí. Eso está cuadrado. No, se hace consulta con la base, con la militancia, la asamblea que me escogieron. ¿Cuándo son las primarias en el PIB? ¿Para verla? Nosotros utilizamos método alterno porque el sistema de primaria, como fue lo que produjo los Edison Mil Aldarondo, los Freddy Valentín y los Jorge de Castrofón de este mundo, nosotros ese sistema no lo usamos. Nosotros usamos un sistema de mérito interno en donde los comités pues expresan la militancia, escogen. Y de hecho en la asamblea que me escogieron a mí había más de 4.000 delegados y la prensa estuvo allí, fue a la luz del sol. Por ejemplo, en otros partidos pues se reúnen en Puerta de Tierra, por ejemplo, y en una reunión de menos de 100 personas escogen quiénes son. Pero yo no soy adivinólogo, déjame anotarlo aquí. Hoy, 12 de septiembre de 2014, dije que Dalmau otra vez es el candidato a la gobernación. Hablamos en el 2015 a finales. Hablamos en el periodo de candidatura. Ahora, eso sí, te digo lo siguiente, porque la anotación que hace me obliga a decirte esto. Yo no rehuyo el combate. Si la determinación de la militancia es que donde yo puedo ser útil. ¿Es importante? Claro, si donde yo puedo ser útil es como candidato a la gobernación, aceptaría con la misma responsabilidad y con el mismo sentido de patriotismo. Cortesía de Reliable. Ya veo. No te puedes quedar. No nos podemos. Bueno, exacto. Pero nada, y si no es en candidatura a la gobernación y es en algún otro lugar donde puedo ser útil, del mismo modo. De hecho, la primera vez que fui candidato fue en las pasadas elecciones y fue la candidatura a la gobernación. Yo antes no había ocupado posición de candidatura, así que... Pero eso lo veremos después. Ahora yo creo que lo que... ¿Y el partido cómo está? Pues mira, muy bien, está en el proceso de reorganización. Pero, o sea, en este periodo, vamos a llamarle tiempo muerto, extremadamente preelectoral. Las elecciones son en el 2016, estamos en el 2014. ¿Qué hace el Partido Independentista? Pues mira, en estos momentos precisos nosotros nos encontramos primero en el cumplimiento de un calendario de visitas. Yo ayer estuve en Guayama, de esta entrevista salgo a Ponce. Esto no lo hacen en el PIB. No, fíjate, café sí. Sí, café sí. Un vaso de agua, un café y un mendrugo de pan no se le niega a nadie. Pero lo que te decía es que tenemos un calendario de visitas. Estuve en Guayama, de aquí salgo para Ponce, ya visité Patillas, Isabela, entre otros pueblos. Y lo que estamos haciendo es visitando casa a casa a electores independentistas, asegurándonos que tengan su estatus electoral al día. Yo estoy visitando personalmente escuelas superiores. Ayer estuve en la Interamericana en Guayama, estuve en la Escuela Superior de Guayama. Y cuando usted visita una escuela superior, o sea, ¿cuál es el mensaje que usted lleva? De manera muy resumida, ¿no? Bueno, obviamente el mensaje sobre el tema de estatus de Puerto Rico, sobre la condición colonial de Puerto Rico y la aspiración. Los jóvenes de cuarto año, ¿qué preguntan si preguntan algo sobre la independencia? Pues mira, las preguntas suelen ser los mismos mitos y prejuicios que han heredado de padres. Pero usted cree que a estas alturas, porque yo hoy he visto unos estudiantes de escuela superior que hace quizás 25 o 30 años esos mitos estaban extremadamente profundos y enclavados, sí. Pero hoy, o sea, es mucho más fácil dialogar con los jóvenes porque tienen una mentalidad mucho más abierta, tienen mucho más acceso a información, y lo que yo he notado de las charlas que he tenido es, en resumen, como tú dices, que no es que crean que nosotros somos más que nadie, pero sienten que no, tampoco van a aceptar que somos menos que nadie. Y entonces en Puerto Rico, a estas alturas que no nos mandamos nosotros mismos, eso es un mensaje en donde los jóvenes reciben con mucha aceptación. He tenido extraordinarias experiencias, te digo, ayer, tanto en la Universidad Interamericana como en la Escuela Superior que visité. En el caso de la Escuela Superior fueron cerca de 200 jóvenes porque hicimos la actividad en la cancha de tercer año y cuarto año. Y las preguntas, a veces, pues, hora y media, 2 horas, continuar las preguntas. Los organizadores tienen que un poco, pues, pedir que, bueno, vamos a terminar, sobre distintos temas. Y están mucho más receptivos porque, como tú dices, Rubén, antes, cuando uno daba un mensaje o daba una charla o una tertulia, durante el periodo, por ejemplo, de Guerra Fría,
pues era muy fácil aquí, o estás con un polo o estás con el otro, o estás con los soviéticos o estás con los americanos. Seguro, entonces, porque había mucho, o sea, yo me refiero, cuando digo 25, 30 años, 20 años, yo me refiero a aquel discurso de que los independentistas o eran comunistas o eran socialistas, o era gente que de la que había que desconfiar porque con los americanos no estaban. Exacto, y eso es un mensaje que yo subrayo en las charlas que le doy a los estudiantes. La independencia no es para ser enemigos de los Estados Unidos. La independencia es para tener la autoridad jurídica y política de nosotros tomar nuestras decisiones en amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero con apertura al resto del mundo. Incluso lo que se decía de los independentistas, que eran separatistas. Al contrario, separados del mundo hemos estado ya por 116 años, por lo menos bajo bandera americana. Somos un mercado cautivo de los Estados Unidos. Lo que aspiro yo es un sistema democrático donde mandemos los puertorriqueños y que podamos integrarnos al mundo en un sistema de interdependencia. De nuevo, sin declararle la guerra a los Estados Unidos, no es que Fidel Castro va a llegar por Luquillo y el espíritu de Hugo Chávez se va a levantar de la ceniza y entra por Aguadilla. Ahora hay una oración de Hugo Chávez en Venezuela, esa gente. Pero toda esa retórica anti-independentista. Pero yo creo que ya eso se trascendió. Eso es a lo que yo me refería. Todavía hay sectores, porque por ejemplo, yo di una charla en la Pedro Albizu Campos, que una joven cuando yo termino la charla me dice, bueno, licenciado, lo que pasa es que yo no quiero cortar caña. Y yo me sonreí porque yo sé que eso viene un poco de los prejuicios de los padres. Y yo le pregunto, ¿cuántos aquí han escuchado que la independencia es para cortar caña? Muchos levantaron la mano. Y pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto caña en su vida? Todos bajaron la mano. Porque la realidad es que aquella idea de que la independencia era para una economía agrícola y que representaba, entre comillas, el retroceso, cosa que no es cierto, una economía agrícola sostenida es muy importante para la seguridad alimentaria, pero que representaba un retroceso, que representaba el pasado, fue la retórica del proceso de industrialización de la década del 50 a todavía nuestros días, que utilizó el Partido Popular para sostener lo que es el ELA colonial. Ya eso, como tú dices, es mucho más fácil explicarlo, porque aunque pueda haber jóvenes que eso lo reciben de sus padres, cuando uno lo explica tienen más receptividad porque dicen, caramba, es verdad. Y ha sido una gran experiencia. Aparte de esas visitas a las escuelas superiores, aparte de las visitas a las universidades y casa a casa independentistas, estamos llevando a cabo lo que se llaman censos electorales. Eso, los fines de semana, impactamos municipios, unidades electorales, ya sea a nivel regional o a nivel de todo Puerto Rico, que movilizamos voluntarios y visitamos casa a casa sectores, preguntando si hay electores independentistas. Le tomamos sus datos, revisamos cómo se encuentra su estatus electoral y entonces los visitamos para que estén en las listas electorales. ¿Y usted no piensa que la aspiración del PIB, de la independencia, a medida que pasa el tiempo, es mucho más cuesta arriba? Por ejemplo, la emigración ahora, o sea, hay tantos puertorriqueños en Estados Unidos, hay más puertorriqueños en Estados Unidos que aquí, y cada vez aquí el American Way of Life es más cotidiano, y a medida que pasa el tiempo, son más los populares estadistas que populares soberanistas o estadolibristas, y ¿eso no le preocupa a ustedes? No, mira, yo creo que estamos en un momento muy propicio. Primero, porque las corrientes a nivel internacional han cambiado y favorecen unánimemente el tema de la independencia de Puerto Rico. Yo estuve en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde se aprobó por los presidentes y presidentas de países de la América Latina y el Caribe una resolución a favor de la independencia de Puerto Rico. Ahí estamos hablando de países que incluyen Costa Rica, que incluye Colombia, que son aliados a los Estados Unidos, México, y también incluye a países que han tenido relaciones tensas con los Estados Unidos. Así que el gran abanico ideológico de la América Latina y el Caribe favorece la independencia de Puerto Rico. Las tendencias mundiales, por ejemplo, el 18 de septiembre hay una votación en Escocia, y las encuestas más recientes colocan el reclamo de independencia del sector nacionalista escocés por encima de los unionistas. Y en Puerto Rico, en el pasado plebiscito, por primera vez en 116 años. De hecho, en Escocia yo creo que la posibilidad de que gane la independencia es total y absoluta. Así mismo es. Y además que yo creo que ya las encuestas demuestran, independientemente de lo que ocurra en el resultado, ¿verdad? Pero ya eso demuestra que eso es un proceso que viene. La tendencia a declarar la independencia del Reino Unido es una que es imparable y lo que demuestra esa corriente histórica. En el caso de los Estados Unidos, aparte de que Puerto Rico se rechazó el actual estatus territorial, o sea, por primera vez en 116 años, se repudia la política norteamericana
sobre Puerto Rico. En los Estados Unidos también hay mayor conciencia de que la independencia es la única salida. Las reuniones que yo he tenido, he visitado con Manuel Rodríguez Orellana, tanto a representantes del Congreso como a funcionarios de la Casa Blanca, están muy preocupados y alarmados con la condición económica de Puerto Rico, que está atada íntimamente con el tema de la condición política. De hecho, los artículos de The Economist, de New York Times, siempre mencionaban la crisis económica de Puerto Rico y la subordinación política que en gran medida es su causa, aparte de las malas administraciones. Así que yo creo que el momento es propicio, pero si no le creamos una crisis a los Estados Unidos para que se vean obligados a responder. Me escribe alguien que todo ese discurso suyo de ahora, que lo lleve a dólares y centavos. A dólares y centavos, sencillo. Los Estados Unidos transfieren a Puerto Rico en transferencias directas 5,000 millones de dólares y la economía norteamericana recibió de compras de productos y servicios de la economía puertorriqueña 60,000 millones de dólares, más de 10 veces lo que envían en transferencias directas. La razón por la cual los Estados Unidos han permanecido en Puerto Rico y no han retenido como territorio es, número uno, por intereses geopolíticos militares, y número dos, por un interés de tenernos como un mercado cautivo. Pero ya tanto la colonia militar colapsó, cerraron las bases tanto en Vieques como en Rupert Roads, básicamente lo que queda es el fuerte Buchanan, que son para trámites administrativos. Y en términos económicos, le cuesta cada vez más a los Estados Unidos tener un Puerto Rico como territorio, que sería un Puerto Rico independiente, con mucha más posibilidad de prosperidad económica en un mundo globalizado, de interdependencia, que tengamos libertad, por ejemplo, para establecer nuestras propias tarifas aduaneras, nuestros propios tratados comerciales, que podamos establecer también lo que es nuestra compra de petróleo, pues directamente sin intermediarios. Pues a eso no es a lo que aspiran los populares soberanistas. Bueno, mira, yo creo que hay populares de la base del Partido Popular que creen que hay que superar el ELA colonial y el ELA territorial. De hecho, 430,000 electores votaron a favor del ELA soberano en el pasado plebiscito, aun cuando el gobernador había dicho que depositaran esa pregunta en blanco. Creo que hay personas dentro del liderato del Partido Popular que utiliza el ropaje de decir que son soberanistas, pero a la hora de la hora no dan el paso ni sus acciones responden a su lenguaje. Recientemente hubo una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular y básicamente se votó por unanimidad por una ciudadanía americana permanente, lo cual bajo el ELA no lo es. Bajo el ELA basta que se enmiende. Porque eso no lo pueden decidir ellos. Por eso, o sea que, pero que es toda la retórica. Aquí el liderato del Partido Popular, y hago la distinción entre el liderato y la base. El liderato del Partido Popular, su subsistencia electoral depende de la indefinición, y por eso tú los escuchas hablando por las dos esquinas de la boca. Por un lado, te hablan ciudadanía permanente, por otro lado te dicen, aquí mandamos los puertorriqueños. Por un lado te dicen, queremos tener representación internacional, por otro lado te dicen, queremos tener acceso a todos los fondos federales para aumentar el nivel de dependencia. Así que ese ha sido la trayectoria del liderato de ese partido. Sin embargo, su base ha tenido una evolución. Y yo creo que hay populares de buena fe que creen que hay que dar pasos para superar lo que es un régimen político de mediados del siglo pasado, que es básicamente cocinar con leña en tiempos de estufa eléctrica. Y por eso es que el PIB ha propuesto una asamblea de estatus en donde podamos confrontar a los Estados Unidos y que obliguemos a que responda a quien se ha negado a responder. En el pasado, los puertorriqueños, por 116 años, hemos debatido entre nosotros cuál es el tipo de estadidad, cuál es la transición a la independencia, cuál es la forma de asociación. Y podemos debatir 116 años más, pero si los americanos no se expresan sobre la viabilidad, consecuencias y responsabilidades de las distintas opciones, entonces no podremos votar con conocimiento de causa. Hay mucha gente atenta y reaccionando, por no decir reaccionaria, a la entrevista. Me escribe alguien. Tú sabes que a la gente le molesta cuando tú me invitas a entrevistas. ¿Sabes eso? Hay gente que le molesta. ¿De verdad? Sí, porque recuerda que en Puerto Rico se supone que no existamos los independentistas, que si existimos no tengamos partido político, y que si tenemos partido político no seamos tratados en igualdad de condiciones. ¿Qué cosa, eh? Todavía queda de esa especie, aunque yo creo que está en peligro de extinción. Pero hay gente que le molesta. Sí, hay gente que escribe por las redes sociales, la última vez. Sí. Pues, y usted sabe por dónde yo me paso. Yo sé. Al que le moleste. Yo lo sé. Mire, me escribe alguien, no son los países los que tienen que apoyar la independencia de Puerto Rico, tomando en cuenta que usted citó unos países, somos nosotros. Me parece atinado el comentario. Y número dos, ¿por qué el 95% de los puertorriqueños quiere la relación con Estados Unidos? Bueno, mira, al primer comentario, yo estoy completamente de acuerdo con que somos los puertorriqueños los que vamos a decidir. Por eso es que PIPA ha propuesto una asamblea de estatus donde seamos los puertorriqueños los que confrontemos a los Estados Unidos
con un mecanismo que sea un interlocutor entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, y luego los puertorriqueños votar directamente sobre opciones ya definidas, cuáles son viables, cuáles son las responsabilidades y consecuencias. Lo que yo subrayo es que las tendencias históricas que en el pasado se daban han cambiado. Y yo creo que los procesos de liberación nacional son más complejos de lo que se representa en el comentario. Aquí hay varias trincheras de lucha. Hay que luchar en los Estados Unidos para crear conciencia del problema colonial de Puerto Rico y lo que ha causado en términos de nuestro potencial de desarrollo económico que no hemos tenido. En el caso a nivel internacional, por supuesto que es importante también. Primero porque presiona a los Estados Unidos y porque nosotros queremos, cuando seamos un país independiente, tener apertura de mercado con todos esos países para mejorar y prosperar económicamente. Y a nivel de Puerto Rico seremos los que al final del camino tomaremos la determinación sobre por qué el 95% de los puertorriqueños no creen en la independencia o de alguna manera apoyan una especie de unión permanente. Bueno, porque este país ha tenido una cultura política en donde se ha aterrorizado al país con la idea de su libertad, que es una de las cosas más trágicas. Pero yo no creo que eso esté en el fondo ya ahora mismo hoy. Sí, es que yo creo, o sea, es que hay mucha gente que no le teme a lo que usted acaba de decir, que la gente le teme, y que atesora la relación con Estados Unidos por otras razones. Yo no creo que los que atesoran, como tú llamas, la relación con los Estados Unidos lo hacen por una lealtad emocional. No, pero yo no creo que una lealtad emocional necesariamente. Por eso. Pero hay muchos que la tienen. Bueno, puede haber algunos, pero cuando el equipo de Puerto Rico juega contra Estados Unidos, la inmensa mayoría de este pueblo va al de Puerto Rico. Lo que te quiero decir es que no hay ese tipo de lealtad, y aunque es una simplificación el ejemplo, no deja de ser demostrativo de lo que es el sentir del puertorriqueño, que hasta los estadistas hablan de estadidad jíbara y hacen campaña con la bandera de Puerto Rico y los símbolos nacionales. Ahora bien, tengo que hacer una pausa. Tiene muchos mensajes de texto de mucho cariño. Sí, no, yo te lo dije antes de la pausa, hay personas que les encantaría que nosotros los independentistas tengamos una veda permanente de podernos expresar y explicar nuestra perspectiva del país. Pero bueno, eso es parte del proceso. De todas formas, la ventaja es que hay personas que creen en el balance justo para que la gente se informe y tome sus decisiones, como tú, que me das la oportunidad de participar de tu programa, y además, pues como te había mencionado, el calendario de visitas a escuelas superiores, universidades, las visitas casa a casa, que permiten también llevar el mensaje, incluso personalmente, que tiene su valor. ¿Usted iba a hacer un comentario antes de tirar la pausa? Bueno, que le comentaba a la persona que había hecho la pregunta, le había contestado la primera parte, sobre por qué es que en Puerto Rico el 95% no cree en su independencia, o por lo menos en este momento. Yo creo que aquí hay dos tipos de puertorriqueños, los que somos independentistas y los que están camino a hacerlo. Lo que pasa es que no se han dado las condiciones. Y es que en Puerto Rico ha habido dos elementos esenciales para afianzar esa cultura antiindependentista. Número uno, una retórica para aterrorizar al país con la independencia. Esa retórica que se usó desde la década del 40 con la idea de que... ¿Pero usted cree que todavía está ahí la raíz de esa retórica? ¿O de la consecuencia de esa retórica? No tengo duda que aunque hay mejores condiciones para poder orientar a nuevas generaciones, si estoy seguro que yo no los he visto, pero estoy seguro que muchos de los mensajes que tú mencionas que has recibido es: nos vamos a morir de hambre, es que viene el comunismo, es que no podemos ir los chavos americanos, que es una retórica básicamente de impotencia colonial. Pero a esa retórica le acompañó también la política del cocotazo. Si cuando mi nene, que cumple ahora 11 años, cuando mi nene era pequeño, cuando iba a salir por la puerta de casa, cada vez que se acercaba a la puerta yo le daba un cocotazo, iba a llegar el momento que no se iba a acercar a la puerta. Y incluso iba a llegar el momento en que si yo le decía sal por la puerta, me iba a decir que no, porque le iba a dar el cocotazo. Y eso pasó con el pueblo de Puerto Rico en la medida en que con la retórica antiindependentista se acompañó con una política de persecución, de marginación, de encarpetamiento. Hasta los otros días el partido tuvo que ir a los tribunales a recurrir por el tema de las carpetas contra el partido independentista y su militancia. Así que eso es parte de lo que ha sido el proceso político en Puerto Rico. Yo en las charlas pues puedo explicar eso, hay mayor receptividad como tú dices porque hay cambios generacionales, pero todavía hay personas que insisten en ese tipo de mensaje, que es un mensaje de impotencia, es un mensaje en donde lo que busca es minimizar el potencial que tiene el pueblo de Puerto Rico de mandarse a sí mismo, de ser próspero en un proceso independentista, de unirse al mundo con amistad y cooperación con los Estados Unidos. En el proceso del 89 al 91, Rubén,
El informe que... Hay alguien que me escribe que el día que le digan a los puertorriqueños que todos entreguen su pasaporte, el país se vacía. Pero bendito, mira, eso hay alguien que me escribe pero eso es un ejemplo clásico. Sin embargo, estoy seguro que esa persona no se cuestiona, por ejemplo, que en la Unión Europea hay un pasaporte único, o que en México tienen ciudadanía dual con los que son nacidos en México y los que son nacidos de mexicanos fuera de México, particularmente los Estados Unidos. Estamos en un mundo distinto, pero eso son retóricas de Guerra Fría. Y hay personas que elevan casi a documento bíblico el pasaporte, cuando esa es la identidad internacional tuya cuando viajas sobre cuál es tu país de origen. Y a nadie se le va a caer un canto. Aquí hay millones de ciudadanos de múltiples países que no son los Estados Unidos y respiran, viven y trabajan y prosperan. Pero ese mensaje de minimizar, de que si no está el tutor, si no está el hermano mayor, si no está el que nos vela, que es la idea que le han querido sembrar a este país, que no podemos, que nos vamos a comer por los rabos, ha sido la retórica que se ha construido acompañada de la política del cocotazo que yo te decía. Que si tú crees en la independencia, si tú de alguna manera tienes un disenso sobre el tema del régimen territorial actual, entonces a ti ni un vaso de agua. Y esa ha sido la política que la hemos combatido, y que el milagro es, Rubén, que existamos los independentistas hoy día. Porque todo ha sido dirigido desde el siglo XX hasta estos tiempos en aplastar el que haya un ánimo y un reclamo independentista en este país. ¿Usted cree que en los próximos 48 meses, 48 meses, no, 24, bueno, 2016, que son las elecciones, sí, va a pasar algo aquí con relación al estatus? O sea, promovido por esta administración. Bueno, mira, yo creo que el liderato, encabezado por Alejandro García Padilla y de la mano con Rafael Hernández Colón, les encantaría hacer un plebiscito en donde de alguna manera se revierta lo que es el resultado del pasado plebiscito, que se repudió el régimen territorial actual. Pero dentro de su militancia hay otro ánimo. Y por lo tanto, el gobierno de Puerto Rico va a tener que hacer un cálculo en términos electorales del efecto desmovilizador que tendría el no cumplir con su palabra de convocar una asamblea de estatus. El PIB ha propuesto una asamblea de estatus donde los puertorriqueños van a elegir delegados por opciones independentistas, de asociación o estadistas. Nos dividiríamos en comisiones para definir cada una de esas opciones tal cual la pensamos. En el caso de la independencia, la transición a la independencia; en el caso de las otras, como se piensan las otras. Y luego ir en conjunto, estadistas, los que creen en una forma de asociación, y los independentistas, donde el gobierno norteamericano, y decirle, miren, nosotros podemos discrepar en cuál es el futuro final de Puerto Rico sobre el tema de estatus, pero en lo que estamos de acuerdo todos, unánimemente, en representación del pueblo de Puerto Rico, es que llegó la hora de que ustedes respondan, que ustedes actúen, que ustedes digan cuál es la viabilidad de la estadidad, si existe, y cuáles serían las condiciones para ella, cuál es la forma de asociación y sus consecuencias, cuál es la transición a la independencia. Te mencionaba, por ejemplo, en el caso del proyecto Johnston, del 89 al 91, el Congressional Budget Office hizo un informe voluminoso en donde la independencia se proyectaba como la de mayor potencial de crecimiento económico para el país, y que incluso en aquel momento incluía un proceso de desmilitarización. Ya eso no aplicaría porque ya en Puerto Rico esencialmente no hay bases militares, y además hablaba del libre tránsito también a los Estados Unidos, hablaba de un proceso de transición de 15 años, un proceso ordenado donde habría transferencias de fondos para el pueblo de Puerto Rico administrarlo y tener una economía autosostenida de forma balanceada. Así que eso ya se ha discutido incluso en los Estados Unidos. Pero ya tú ves que todavía hay personas que te dicen, mi ciudadanía americana, ¿qué nos haríamos sin ella? Pues bendito, está como el anuncio del mismo sándwich frío. Dale. Muchas gracias, Dalmau, por haber estado con nosotros. Rubén, siempre es un placer. Gracias a ti, gracias a la gente buena de Caguas Express Motor por las consideraciones que han tenido conmigo. Allí hay sándwiches. No, de aquí salgo para Ponce, me tengo que ir, pero gracias por la invitación, y ya vuelvo a la menor provocación, aunque haya gente que parece que le molesta. Envía saludos.